Entonces, ya como hemos investigado todo lo que son insert, update y delete, vamos a poder entender un poco mejor el cursor. ¿Ok? Eh, lo que yo quiero lograr con este cursor, normalmente los cursores son estructuras anidadas tipo while, tipo el while que les he mostrado básicamente que acumulan o que hacen que el flujo de la lógica que nosotros pongamos de estas funciones suceda y se vuelva a repetir hasta que se cumpla cierta condición. En este caso el cursor normalmente funciona para estructuras de datos, o sea, puede funcionar para tablas como puede funcionar para consultas. Y el cursor básicamente lo que va a hacer es recorrer esa consulta línea por línea y luego de, o sea, y bueno, y en el trayecto de cada línea va a ejecutar toda la lógica que tú puedas poner dentro de este cursor. Voy a abrir un Excel de repente para hacerles una... imaginemos que este de repente es mi registro de compras, ¿ok? Y yo, por ejemplo, en alguna parte de este registro de compras, yo tengo un código de... un correlativo, compras, ¿ok? Este correlativo de compras se va grabando en el sistema y normalmente no va tan no avanza de manera pareja porque como vemos estas compras se realizan a destiempo en algunos casos. O sea, ahorita lo estamos ordenando por fecha y esta es la manera en la que deberían de aparecer ordenados. ¿Ok? Y acá debería de tener yo un uno 2 3 o sea, esto de acá que yo estoy haciendo, 4 5 6 es lo que de repente necesitan los contadores para su registro de compra, ¿no? En la mayoría de casos, bueno, normalmente nos solicitan esto, ¿no? ¿No? Y bueno, una forma de repente de lograrlo es utilizando cursores. Bueno, en este caso yo estoy haciendo un cursor que va a ir leyendo toda esta tabla, todo esto de acá, y va a ir verificando, ¿no? Cuántos, por esta línea, ¿no? Cuántas veces, cuál es el número que le corresponde a esta línea. Y este número lo voy a definir en base a una lógica dentro de mi cursor. Entonces a mi cursor yo lo que primero le paso es todo esto. A mi cursor yo le paso toda esta tabla y le digo, tu cursor vas a recorrer toda esta tabla. Al momento de definirlo, esta es la parte de definición, ¿ok? Al momento de definirlo, yo le voy a decir que ese cursor se va a encargar de trabajar sobre esa tabla. O sea, declaro el cursor acá, perdón, la definición está dentro de esto, ¿ok? La definición está acá, yo declaro el cursor, le doy un nombre y digo que va a ser cursor. Acá está, aquí está la sentencia que le va a decir a esta declaración de que ese reindexar es un cursor y este cursor va a ser un cursor para la siguiente consulta. Toda esta consulta de acá que está igualada a una variable, toda esta consulta va a ser leída por este cursor, ¿ok? Entonces cuando yo le digo eso a este cursor, lo que yo le estoy diciendo es que ese cursor va a recorrer toda esta tabla, ¿ok? Va a encargarse de recorrer toda esta tabla.
y luego lo voy a abrir y le voy a decir que avance un registro. ¿Ok? ¿Ok? Mediante esta sentencia de acá yo abro el cursor. Esta es la parte de la apertura, ¿no? Esto es lo que me sirve para aperturar el cursor. Mira. En la primera línea de definición, ahí solo estoy declarando y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Voy a declarar un cursor para este select, correcto, que viene Sí, siendo para esta con un campo. consulta. Pero ese select todavía no se ejecuta hasta el momento que le hago open. Así es. Así es. Hasta el momento en que le hago open, este select se graba en memoria, ¿ya? Esta consulta se graba en la memoria. El momento en darle open, esta consulta se queda en la memoria y el cursor va, va recorriendo esa consulta. ¿Ok? Aquí, esto de acá es una sentencia para comenzar a recorrer esa consulta. ¿Ok? Eso me significa Y dentro de la lectura de datos, yo le hago un loop, un while dentro de mi. Open Redux Fetch. Fetch next significa de que avanzar al siguiente, ¿no? Y acá comienza a leerlo. O sea, la siguiente línea es lo que está haciendo acá. ¿Qué es lo que hace cuando le digo fetch next? Es que agarra y de la cabecera pasa al primer registro. La cabecera siempre es, Ajá. entonces tienes que empezar. Sí, empiezas con el fetch next para comenzar a leer la primera línea. la primera línea. ¿Ok? Eso es lo que normalmente compone siempre los cursores. El cursor siempre comienza con el fetch next, que le está diciendo from reindexar, y esto lo pone en este dato. O sea, todos los datos de esta consulta, que en este caso esta consulta solo apunta a un solo artículo, van a ir declarados acá como variables. Ese datito, este doc entry que hace, lo pone acá. Lo estoy colocando dentro de esa No, variable. lo estoy colocando dentro de esta variable. Si yo tuviera más columnas, por ejemplo t0.doc new, yo tendría que declarar acá otra variable, y en esta variable acumular ese valor, ¿no? Este valor de acá, de este doc num. ¿Ok? Entonces, aquí en el fetchNext lo que yo hago es comenzar a recorrer la consulta. Y dentro del fetchNext, o luego del fetchNext, lo que hago es un while. ¿No está aclarado eso de que es HTTP? Dime. No, esto no. Esto no lo he declarado. Es como una variable. Ah, bueno, le he declarado acá. Perdón, acá le he declarado. ¿Ok? Acá arriba la pueden ver. Yo antes la he declarado. Todas las variables en las que va a acumular la información, o en las que va. Este es como una variable que va a ser temporal. Porque cada vez que el cursor comience a acumular la información, esto ¿cómo se llama? Se va a actualizar con la nueva información. En este caso, yo estoy recorriendo solo esta línea de acá. De repente acá, yo solo hice una consulta que recorre esta línea de acá. Entonces, ese valor, la primera variable va a acumular este valor nada más, este valor de acá, el que tengo señalado. Luego, cuando yo le dé siguiente, va a acumular este valor de acá. Y cuando yo le dé siguiente, va a acumular este valor de acá. Y este valor de acá. Y así. O sea, mi cursor va a ir avanzando. Y en este caso es un cursor de una sola línea, ¿no? Va a leer esta de acá. Una sola columna. Y va a leer este dato de acá. Y ese dato de ahí, bueno, en mi caso, es lo único que necesito para comenzar a poner lógica sobre este cursor. ¿Ok? Yo lo que hago es luego hago un loop hasta que el estatus del siguiente campo a recorrer sea igual a cero. Este valor es 1
cuando sigue una fila, ¿ok? Pero es cero cuando ya no sigue ninguna fila. En este caso de acá, acá me dice que es uno y sigue avanzando. Uno, 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 uno. Pero mi while llega hasta acá y la siguiente ya es cero. Entonces mi while cuando lee el cero ya no entra dentro de mi loop, dentro de mi cursor. Ok, entonces el fetch status es básicamente el, la- si es que existe o no una línea dentro de mi cursor. Un siguiente ¿Ok? registro para leer, ¿no? Exacto. Si es que existe un siguiente registro, esto me aparece en uno, este dato se graba en uno. Pero como yo estoy haciendo este while para que se ejecute para todos los registros dentro de mi cursor, yo le estoy poniendo que este dato tiene que ser igual a cero para que comience a registrar toda mi consulta y se detenga al final de ella. ¿Ok? Este while lo que hace es avanzar, 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 avanzar hasta que llega al final de la consulta y aquí ya comienza a devolver los datos. O sea, ese es el while que nosotros ponemos siempre dentro de un cursor. Entonces esta parte de acá es el loop o la zona repetitiva. ¿Ok? Y esto lo vamos a, esta zona repetitiva la vamos a tener hasta luego del end del while. ¿Ok? Dentro de mi zona repetitiva yo voy a poner todas mis yo voy a poner todos mis registros. ¿Ok? Voy a guardar todos mis ¿cómo te podría decir? Dentro de mi while yo voy a poner toda la lógica que quiero que se ejecute en cada una de las leídas. En este caso yo he creado una variable acumulador, ¿ok? Y esta variable acumulador se va, ¿cómo se llama? Va a tomar el valor de esta consulta. Y esta consulta se va a ejecutar por cada línea. Entonces yo al momento, lo que estoy haciendo es crear esto de acá, la lógica para generar un correlativo. Lo que pasa es que la información ahorita no se graba de manera correlativa. Ahorita yo le puedo poner uno, pero en algún momento determinado puedo regresar a la fecha anterior, al primero de mi mes, y en ese primero de mes también estoy metiendo un dato, pero ya mi correlativo avanzó. ¿Ok? Entonces, para que no existan huecos en este correlativo, porque por ejemplo yo puedo tener uno, acá este fue mi 2, luego fue no sé, si están en la misma fecha no avanzo, 6, 4, 4, listo. No están en la misma fecha, ya. Acá metí el 3, ¿no? Acá metí qué sé yo, el 4. No, acá este sería mi 2, y de repente este fue el 4. Y así, ¿no? O sea, esta información está así porque el sistema al menos en nuestro caso, el sistema nos permite avanzar y ¿cómo se llama? Y regresar dentro del mismo mes. ¿Ok? Nos permite meter correlativos, avanzar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero crear aquí es una columna que comience por uno, 2, 3, 4, 5 y almacenarla con esa información. Entonces lo que yo estoy haciendo es un cursor para esta columna. Y en esta columna yo agarro y le digo a mi cursor, ya, estás en mi primera columna. Todo lo que hago es que dentro de la lógica de mi contador, es que digo ya, hazme una consulta que sume todos los registros que sean menores o iguales a esta fecha, ¿ya? Dentro del periodo. Porque este correlativo es un correlativo dentro del periodo. Porque todo estamos en el 2013-04. ¿Ok? Y ellos quieren guardar un correlativo de ese periodo nada más. Entonces yo agarro y me registro toda la tabla y digo, ya, ¿quiénes son menores? Nada, solo encontré uno. Entonces en mi acumulador solo le puse un valor. Y eso es lo que estoy haciendo en mi consulta. En mi consulta yo agarro y hago un conteo de todos los doc entry dentro de esta tabla. Y, y ese doc entry tiene que ser menor o igual al dato que yo estoy acumulando acá, que yo estoy grabando en mi variable OPCH doc entry.
¿ok? Y luego que mi periodo sea el periodo que estoy queriendo reindexar, por así decirlo, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que este acumulador va a trabajar de la manera en que les expliqué. Va a verificar todos los registros en esta base de datos y va a ver cuáles están dentro de esa base de datos y cuáles son menores a a este número de transacción y que se encuentran dentro de este periodo. Lo que va a hacer es verificar y sacarme un número, un correlativo alterno, ¿no? Un correlativo de repente reindexado. ¿Ok? Y eso es lo que va a hacer en adelante. Luego que ya le dio ese valor de acumulador a mi campo, a mi variable, perdón. Dime. P indicator es el dato que graba en la, a ver acá, SH. O sea, es el indicador de periodo dentro de la tabla, ¿no? Entonces, si chequeamos el indicador de periodo dentro de esta tabla, va a ser este. Oh, ya, TeamViewer. ¿Tienes TeamViewer abierto? ¿Tienes el TeamViewer abierto? Jessica. Uy, yo no tengo TeamViewer. ¿Por qué yo no tengo? A ver, TeamViewer. Chucha, no. Voy a tener que bajarlo al toque nomás. Jessica. ¿Aló? Luego de definir dentro del cursor lo que es el acumulador, que va a ser una consulta que va a ir grabando dentro de ella bueno, la suma o el conteo de todos los números que están eh, en ese periodo, en esa tabla, va a asignárselo mediante un update al campo número C en este caso, ¿ok? En donde voy a acumular este correlativo, este correlativo de compras que va a ir avanzando y creciendo en base al acumulador, ¿no? Ese es el único, en realidad esta es la única forma de poder explicarles un cursor de manera simple, porque la otra de repente podría ser para un recosteo de inventarios o cuando queremos hacer de repente un cártex paralelo. También se podría explicar el cursor de una manera de repente más fácil, ¿no? Pero como ese recosteo es un poco difícil y tendríamos que generar una columna en una vista, como que un poco va a ser un poco más difícil. En cambio en este de acá tenemos que trabajar sobre un campo de usuario ya creado en el sistema y básicamente lo que vamos a hacer es reindexar ese campito que yo estoy poniendo, que yo estoy grabando o que yo estoy separando para que pueda poner un correlativo de periodo, ¿no? Okay, en este caso el cliente quiere un correlativo de ese periodo y para construirlo utilizamos este cursor, ¿no? Dentro de este cursor, dentro de la lógica, grabamos en un acumulador todos los registros que sean menores al primer registro que yo tengo dentro de mi consulta. ¿Ok? Entonces la primera suma va a ser 1, ¿no? Porque aquí, si te das cuenta, como todo está ordenado por esta consulta, vas a ver que solo es 1, ¿no? Y va a verificar todos los... Y así, cuando llegue al segundo va a verificar todos los que son menores al segundo. Igual, cuando llegue al tercero va a verificar todos los que sean menores al tercero. Y cuando llegue al cuarto va a verificar todos los que sean menores al cuarto. Y así va a seguir avanzando. ¿Mm? Para ir dándole un número a cada una de las... O sea, esto de acá va a comenzar a leer y dice, ah, ya, 1, 2, 3, 4. Ah, ya, este es el correlativo 4, ¿no? Este va a registrar. ¿Cuáles son menores a este? 1, 2, 3, ah, no. ¿Cuáles son menores a este? ¿No? ¿Cuáles son menores a este? Y así. O sea, va a ir generándome un correlativo
¿ok? En base al número menor, ¿no? Por así decirlo, a la transacción de menor rango, o de menor cantidad. Entonces, para eso es lo que yo he hecho este cursor, ¿no? Básicamente es para que luego en esa columna yo grabe este acumulador, ¿ok? Y lo va a ir haciendo recursivamente hasta que termine mi consulta. Entonces, luego como parámetro final de la lógica de repetición, hago que el cursor avance una línea más. Entonces, dentro de mi lógica, lo que hago es primero avanzar uno, acá avanzo uno, lo evalúo, le digo ya, cuántos, cuántos valores hay menores a uno, lo grabo en memoria, y luego esto de acá lo actualizo en un campo que se llama u underline bpp underline, no, perdón, sip underline num oc, ¿ok? Y sobre este valor que lo tengo grabado en una variable, lo pongo acá, ¿no? Igual acá, verifico, ¿cuántos son menores a estos dos? Ah, ya, entonces mi variable se va a grabar en 2 y eso le hago un update a este campo. La tercera condición de mi cursor es avanza hacia el siguiente, ¿ok? Entonces aquí lo que yo puedo poner es, de repente veo la primera condición que me dice, la primera lógica que le pongo a mi cursor es imprime el dato que tienes, ¿no? El opch underline doc n, ¿ok? Eso es lo que me dice la primera lógica. Mi segunda lógica es acumula un nuevo correlativo, ¿ok? Y mi tercera lógica es grábalo en el campo u underline sip underline num oc del mismo registro, ¿ok? Entonces dentro de mi mismo registro, ya que he hecho la evaluación, estoy grabándolo dentro de mi campo zip numdoc, ¿ok? Y luego de eso le digo avanza al siguiente registro, ¿ok? Luego de eso cierro mi lógica y esto de acá va a suceder para cada una de las filas de mi cursor. Se va a ir avanzando y va a ir aplicando esta lógica. Llega acá, graba la variable, la, la, la actualiza el campo en base a esa variable y avanza hacia el siguiente. Y luego este de acá graba la variable, luego graba el campo en la base de datos y avanza hasta el siguiente. Y así va a ir avanzando mi cursor, ¿no? Esta lógica que le he dado es una lógica de ejemplo. En realidad nosotros podemos aplicar otro tipo de lógicas para el cursor para ir recorriendo consultas y sobre esas consultas ir ejecutando o grabando cosas, realizando otras subconsultas, grabando ese dato dentro de las subconsultas. Por ejemplo, en el caso de lo que es el Cardex paralelo, en vez de un acumulador, acá lo que hacen es grabar el costo en dólares. Agarran una columna que ya tiene grabado el costo en dólares, que es una multiplicación de esto más esto, y esta de repente no es ya una columna de saldo, sino es una columna de costo promedio. Y acá voy, en este select de acá tiene la lógica del costo promedio en base al saldo que pueda existir de las mercaderías. En esta consulta de acá yo le pongo de repente la lógica para sacar un costo en dólares promedio y grabarlo dentro de esa tabla de costeos, ¿no? Eso de ahí lo grabo en un acumulador, en una variable, y luego acá en esta parte actualizo ese campo de costo en dólares y avanzo hacia la siguiente línea. ¿Sí? O sea, esto es lo que normalmente hace de repente tenemos un reporte o tenemos
un add-on que hace el recálculo, ¿no? Y de esta manera de repente genera su tabla de cardex paralelo. Es muy probable, ¿no? O sea, la lógica que tú le quieras poner dentro del while del cursor va a ser la que tú elijas, ¿no? Y básicamente va a ir avanzando hasta que termine. ¿Ok? Entonces luego de que se termina la zona repetitiva, cerramos y desalojamos el cursor. Entonces, acá le damos close, cerrar, y lo quitamos de la memoria. No se olvida lo que... Ok, en este caso el cursor solo lo único que, bueno, los resultados que vamos a ver es esto de acá. Se va a imprimir el doc entry y luego va a realizar internamente esta acción, va a realizar internamente esta acción y internamente va a avanzar lo frente, ¿no? O sea, luego de ejecutar todo esto yo voy a ver que de repente lo que me va a aparecer es una lista con todos los doc entries que ha avanzado, ¿no? Y de repente por este de acá, por este update va a aparecer un mensaje que me diga la columna ha sido actualizada con éxito. Entonces, si yo le doy a ejecutar a toda esta consulta, va a ir avanzando. Vamos a borrar esto de acá. De repente es esto de acá. Vamos acá y voy a ejecutar nuevamente todo. Entonces voy a ir avanzando. Y hace eso, ¿no? Agarra el doc entry y hace el update. Y luego agarra el otro doc entry y hace el update. Y luego agarra el otro doc entry y hace el update. Y así, estos son los mensajes que me aparecen. Pero, a ver, tengo de repente un ratito, F5. Ok, y esta es la consulta antes de ejecutar ¿cómo se llama? Mi proceso de nuevo correlativo, ok, 0. Entonces, cuando yo ejecute esta consulta, le doy ejecutar, me va a aparecer que todos los registros se han realizado con éxito. Yo ejecuto esta consulta, voy a verificar de que ya mi campo va a ir avanzando en forma correlativa, ¿no? 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, ¿no? En el caso de que yo quiera generar un correlativo alterno, le metí esa lógica, ¿no? Y de repente si quiero que, por ejemplo, ahorita yo lo estoy haciendo correlativo en base al doc entry, pero si yo lo quiero hacer en base a las fechas, ya tendría que agregarle una lógica más acá a mi consulta para que aparte considere los documentos que tengan fecha menor, ¿ok? Y de esa manera ya voy a hacer que mi correlativo avance no solo por periodo, sino también por fecha, ¿no? Puedes Ujú. Close y allocate. Reindexar es el nombre de mi cursor, ¿ok? Y eso lo estoy utilizando tanto en la declaración, en la apertura de mi y cursor. ese sí va esa variable, el nombre del cursor va sin el arroba, ¿no? No, sin el arroba. Esto es un nombre cualquiera en realidad. Lo pueden poner entre corchetes de repente para que no se confundan. Pero, o sea, lo podemos definir de esa manera, ¿no? O sea, podemos como definirlo sin corchetes o con corchetes. La idea es que una vez que nosotros ya lo definimos, el sistema lo entiende como que es un cursor, ¿no? También esto sería
fue el audio. No, dejamos de hablar. Ok, el tipo de transacción. Luego, hay que llamar a, pues, entonces vamos a analizar lo que es el Store Procedure Transaction Notification. Este Store Procedure se ejecuta cada vez que nosotros realizamos una acción de crear, actualizar, borrar, cancelar, o cuando le damos clic derecho a cancelar o cerrar. Este, este, este store se ejecuta dentro del sistema, así como nosotros hemos creado stores, procedures nuestros. El sistema tiene sus store procedures que se encargan de realizar las validaciones del sistema. Lo que se ejecuta en el sistema es este procedure, así como nosotros le pasamos nuestros parámetros de fecha inicial, fecha final y tipo a nuestro procedure, igual, ¿no? El Store Procedure de Transaction Notification lo que requiere es el tipo de objeto, el Object Type, el tipo de transacción, si es que estamos creando, actualizando, borrando, o dándole clic derecho Cancel o Close. Este dato que es el num calls key, ok, que es el número de columna, ok, y este es el dato, el nombre de la columna, y por último el valor de la columna, ok. Normalmente lo que va a enviar SAP Business One es la columna, va a mandar todas las columnas a pasar por este store de validaciones, y la que nosotros normalmente vamos a evaluar siempre es la doc entry, ¿ok? Lo que es la doc entry para los que son formularios, la, la card code para lo que es el socio de negocio. Normalmente vamos a tarjetear a la llave primaria y la vamos a evaluar en base a este dato. Este dato es el que va a grabar la llave primaria de esa acción. Por ejemplo, si yo quiero hacer una validación sobre la tabla de clientes, lo que me va a lanzar ese valor, esta variable list of calls val tab del, va a tener almacenado esto de acá, este dato, el código de cliente. Y el list ¿Sí? of key calls. Este de acá. Eso Esto me va a lanzar Esa es la esto llave de a la que acá. te refieres, la llave Me va a lanzar el nombre de la columna. Ya. Este de acá me va a lanzar el valor de la columna, ¿ya? Y mediante ese valor yo voy a poder realizar mis validaciones, ¿ok? Internamente el store tiene declarados estas variables que luego del store van a ser enviados con un select al final. Okay, al final lo que devuelve es un select de este mensaje de error y perdón, de este valor de error y el mensaje de error. Entonces, en el caso de que el sistema reciba de este procedure un valor igual a 1, quiere decir que existe un error y la transacción que estemos intentando grabar no se va a grabar. ¿Ok? En el caso de que este store le devuelva 0, que por defecto es 0, el sistema va a proceder de manera normal. ¿Ok? Cuando nosotros ingresamos validaciones en este código, en este store procedure, nosotros vamos a jugar con este valor de error y vamos a ponerle condiciones a estas validaciones para que este dato, esta variable de error, sea 1 en el caso de que suceda la lógica que nosotros queramos darle a nuestra validación. ¿Okay? Hasta ahorita no estamos viendo la validación, sino simplemente los componentes del store.
este es muy importante porque nosotros vamos a poder cambiarlo a uno en el caso de que la información que queramos grabar en el sistema eh, cumpla con los o cumpla o no cumpla con la lógica de nuestra validación, ¿ok? Eh, de esta manera también se graba este mensaje de error que es de vuelta al sistema luego de la ejecución de este store, ¿ok? En este caso su valor por defecto es simplemente OK, ¿ya? Y bueno, de aquí en adelante vamos a comenzar la declaración de todas las variables que necesitemos poner en nuestras validaciones, ¿ok? En este caso, por ejemplo, para esta validación de socios de negocio, o bueno, esto es más que, sí, esto es para validaciones de socios de negocio, pues se declararon la variable u underline bpp mdtd, ¿ok? As n varchar, o sea, lo están declarando como un texto de valor máximo que puede llegar a cualquier, o sea, es un texto libre en realidad, ¿ya? Igual el tipo de documento, ¿ok? Y acá están declarando una variable auxiliar que es un texto extenso también. Más adelante vamos a ver que que estas variables los van a usar. Pero una recomendación en estos casos y en todo el Transaction Notification, que siempre lo hacemos extenso, es que esta variable en realidad no se debería de definir así. Debería de ser así para definir de cuál es la tabla o cuál es el objeto al cual va referido. Luego de esto ya recién ponemos el campo de EPP, underline, Pero MDTD. en el transaction puedes utilizar o sea, un grupo de variables comodines. Ok, puede suceder, pero lo malo es que Porque si vas a definir todas las variables que, o sea, de hecho van a ser un todas montón, las validaciones, pero en o sea, algún puedes momento de podrían repente cruzarse. usar la misma variable. Sí, se podría hacer, lo que pasa es que en algún momento se podrían cruzar y estarías asignándole el valor Hay que ser a cuidadoso. todo el store. ¿Ya? Y de repente por ahí, si tienes una validación mal definida, ya te maleaste Ya, yo con todo el generalmente, o sea, store. uso, o sea, un grupo de variables. Que son comodines de repente para todas Claro, las tablas. entonces, Son tu pivot, claro, por así decirlo. Lo usas campo uno, campo 2, campo 3, claro. número uno, número 2. Entonces Es, eso lo uso en todas las... no es tan mal en realidad, pero hay veces en las que podrían confundirse y lo más ordenado es hacerlo de esta manera. Si, lo, si no te va a dar ningún problema y tus variables y tus validaciones están correctas, tranquilazo. Pero en este caso de repente para ayudar un poco más de orden podemos meter estas variables de este tipo, ¿no? Ah, claro, si las vas a declarar todas, ponle qué tabla. Claro, yo le pongo de qué tabla es para que ésta se almacene en ese dato y por ahí si se me soltó alguna validación, yo sé que no va a agarrar este dato. Si por ahí un if o un end lo puse luego de otras validaciones, podría entrar en un conflicto. No es bueno tener el caso de que, de que este begin o este end o estas validaciones, este grupo de validaciones no esté cerrado, ¿no? Siempre hay que tenerlo bien cerrado y bien definido, comenzar Ahí con lo que objetos yo y todo uso eso. son sangrías, Ujú. siempre Aquí, para aquí saber siempre qué lo cosa va a documentamos, contener. pues, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, acá pongo la documentación, bueno, o sea, el documento siempre que estas son validaciones de la localización sin BPP y comienzo con el socio de negocio, ¿no? Claro, lo separo y comienzo bueno, básicamente esto de acá es código que se pone comentado para poder separarlo de manera ordenada y dejarlo documentado para que todas las personas que vean este store se den cuenta de dónde están, en qué parte del store están, ¿no? Y qué es lo que se encarga en adelante el store. En este caso, nosotros documentamos que acá comienzan las validaciones para los socios de negocio
y comenzamos a evaluar las variables que nos envía el sistema. En este caso utilizamos el comando if, ¿ok? Para verificar si es que se cumple todo lo que está dentro de este if, ¿ok? En este caso estoy haciendo una verificación del tipo de objeto que sea del tipo 2, porque nuestros socios de negocio el tipo de objeto es 2. Si hacemos una consulta a los socios de negocio, vamos a ver que una de nuestras columnas va a guardar el tipo de objeto 2. Este número de objeto está referido, o sea, mejor dicho, nos indica de que la validación va a restringir solo los del tipo de objeto 2 y básicamente los que sean del tipo de objeto 2 son socios de negocio. ¿Ok? Dentro de este if tenemos otras evaluaciones, ¿no? Estamos evaluando de que el tipo de transacción sea de A, de crear, add, o sea U, de actualizar, o update, ¿ok? A por add y U de update, ¿ok? Entonces todas estas validaciones se encierran dentro de un begin y un end al final, ¿ok? Este es el begin y el end de este grupo, ¿ok? Y dentro de mis validaciones comienzo a generar mis variables, ¿no? Las variables que voy a evaluar en esta validación. En este caso estoy creando una variable de root para verificar el root, una variable de tipo de documento para verificar el tipo de documento y otra variable donde guardo el root propiamente dicho, no sé, ok, acá parece que también, bueno, tienen otra, el root también le están generando el lictrat num, o sea, acá de repente han hecho ¿cómo se llama? Dos variables que están almacenando el mismo dato, ¿no? Okay. En este caso, para almacenar el root dentro de esta variable root, pues han puesto este dato de acá, ¿no? Han hecho esta consulta y esta consulta la están haciendo con una de las variables que tiene mi store procedure, ¿ok? Aquí es donde, esta es la variable que almacena el car code, ¿ok? Y lo que está haciendo el sistema internamente es hacer una consulta sobre la tabla OCDD donde el código de cliente sea igual a este valor de acá, y eso le va a dar el root y lo va a almacenar en esta variable, ¿ok? Lo que estamos queriendo hacer en toda esta zona es básicamente restringir el root no válido, ¿ok? Como ejemplo de las validaciones de socios de negocio les he puesto este, este, este código de validación, ¿okay? En este caso, para hacer esa evaluación tengo que verificar el root del socio de negocio y qué tipo de persona es, ¿ok? Para qué tipo de documento tiene, para hacer una verificación adicional y que este tipo de documento sea válido, ¿no? Salud. Y verificar si es que este tipo de documento es válido, ¿no? Si este número de documento, número de root es válido, ¿no? Entonces internamente, dentro de las condiciones, dentro del if que hemos creado externamente, vamos a poner otra condición más y verificar todo lo que sea el tipo de documento 6. El tipo de documento 6 es básicamente root. Lo vamos a evaluar y vamos a verificar de que este tipo de documento no sea
99999, que son 11 nueves, que es nuestro tipo de documento genérico. ¿Ok? Y dentro de esa verificación hacemos usamos una función. ¿Recuerdan que en la clase anterior creamos funciones? Ya bueno, básicamente acá utilizamos una función, y dentro de esta función está toda la lógica o el algoritmo que utiliza la SUNAT para verificar que un RUC sea correcto. ¿Okay? Dentro de esta función hemos hecho toda esa validación de que el primer dígito tiene que ser tal, el segundo dígito tiene que ser tal, etcétera. Esto de acá, esta función ya tiene toda esa lógica y evalúa el RUC que yo ya he capturado en la primera parte de mi declaración. ¿Okay? Esto de acá verifica si es que es 0, no hay ningún problema, pero si es que es 1, o sea, perdón, si es que es 0, es que no lo ha detectado como un RUC correcto. Pero si es que es 1, sí, ¿no? O sea, entonces esta función lo que te arroja es 0 en el caso de que el RUC sea correcto, y 1 en el caso, perdón, 0 en el caso de que el RUC sea incorrecto, y 1 en el caso de que el RUC sea correcto. Ok. Y acá comenzamos con la asignación de parámetros, o mejor dicho, el mensaje de error. Ok. Esto es lo que normalmente compone nuestras validaciones en el sistema. Ok. Todas las condiciones que pongamos en una validación tienen que terminar en este juego de sentencias. ¿Ok? En una línea vamos a asignarle el valor 1 a la variable de error que les mencioné al comienzo, y en la otra vamos a asignarle un valor al mensaje que aparece normalmente en rojo en la validación. ¿Ok? En este caso yo lo he definido dentro de un aux, dentro de una variable auxiliar, y luego el mensaje de error le pongo los datos de la columna, el valor, y aparte le mando el mensaje de error. ¿Ok? Entonces en este caso yo le estoy diciendo de que AlcarCode tal, su número de RUC es incorrecto. ¿Ok? No es correcto. Entonces esto de acá es el juego es la parte más importante de las validaciones grabadas en el sistema. ¿Ok? Esto de acá es a lo que tienes que llegar al momento de generar una validación. Todo lo demás de acá son lógicas en las que tú evalúas la información que está viniéndote por el sistema. Pero en esta parte de acá ya tú le dices, o sea, el mensaje de error cambia a 1, y eso quiere decir que la transacción no se va a efectuar en el sistema, y el mensaje de error que le va a aparecer a la persona cuando cuando esto sea devuelto al sistema es lo que voy a escribir acá. ¿Ok? Entonces cuando llegamos a este punto, quiere decir que ya terminamos con el juego de validaciones y comenzamos a cerrar nuestras condiciones, ¿no? Todos los if los comenzamos a cerrar. Y cierra ¿ok? Luego cuando ejecutemos esto de acá, o cuando queramos grabar o modificar algún socio de negocio, esto siempre se va a ejecutar, ¿no? En este caso, grabar o modificar, ¿no? En el caso de que estemos borrando algo, vamos a utilizar la condición de delete, o en el caso de que de repente le estemos dando cancel o close, que por ejemplo está el tema de la cancelación de documentos. Ahora en SAP, en la versión 9, tenemos el clic derecho cancelar ¿cómo se llama? la factura. Entonces vamos a capturar ese evento y vamos a ejecutar alguna acción, ¿no? Pero normalmente el transaction notification sucede para validar la información que se está grabando. ¿Ok? Para validar la información que ya se grabó en el sistema, o de repente ejecutar algo luego de que ya se grabó la información en el sistema, utilizamos el otro proceso que se llama
Post Transaction Notice. Una pregunta ahí, por favor, antes Dime, de acá. que corrija. Y la tercera línea no me quedó claro. ¿Acá? Sí. Bueno, en la tercera línea, este es el mensaje de error que en realidad se le devuelve a SAP. ¿Ok? Se le vuelve a SAP. Sí, este es el mensaje de error que se le devuelve a SAP. Ya, Este AUX es uno preliminar, ya, ya donde yo estoy almacenando solo el texto del error. ya, ¿Ok? Pero ya abajo estoy concatenando información, sí, el nombre de la columna, espacio, el valor de la columna, espacio, el mensaje de error. Acá estoy concatenando textos. Este texto más el texto de arriba, todo esto se lo voy a asignar como valor a mi mensaje de error. O sea, lo más importante es este de acá. Es este de acá. ¿Ok? Esto de acá de repente es un preámbulo a la generación del mensaje de error. Algunos, bueno, en la mayoría de proyectos siempre tienen esta variable aux. ¿Ya? Y si no o lo sea, como lo tienen, otro, disculpa si te entendí con lo otro, le estás diciendo como que al SAP que se detenga. en este de acá. Acá yo le estoy diciendo que Ahí no lo pasa. leo. Sí. Ahora, ¿por qué no pasa? Se lo escribo en este mensaje de error, en esta variable. Porque Pero lo dice aparte, costa de... aparte, o sea, en esta variable de mensaje, yo quiero darle más información, no solo este mensaje de error. O sea, no solo este No, mensaje, ese es... sino también le quiero decir cuál es la columna, ¿Cuál es la columna? cuál es la columna y qué valor hay en la columna del document, ¿no? ¿Cuál es la llave y qué valor tiene en su llave? Esa es la llave. Y Y lo que le luego están de eso, diciendo es la llave, ¿no? ajá, O ahí sea, es le lo estoy mismo que le diciendo dices a... error al momento de crear C, C tal, ¿no? Un rook, ¿no? Ya. Sí, ¿Ya? sí. No, sí, sí. El mensaje de error que le aparece al cliente es esto, ¿no? Card Sí. code, espacio, C99921 Ok. Como lo que espacio, está mal. ajá, Ya. espacio, y acá este aux. Pero este aux, ¿qué es? Es lo que está acá. Porque acá arriba yo le estoy dando el valor al aux. Y en el aux yo le puse, ¿no? Si dos puntos, el root ingresado no es correcto. Eso es lo que le estoy diciendo al sistema. Ok, o sea, aquí, esto de acá de repente si yo no le pongo Está claro. la variable aux, yo borro esto, lo pongo acá abajo, Ah, ok. acá, o sea, lo pongo acá y me borro el aux, y lo único que hago es mandarle esto de acá. O sea, esto es lo que... las dos variables más importantes son estas de acá, la de error y el mensaje de error en tu validación. ¿Ok? Porque al final, luego de todas las validaciones que son una sábana en el sistema, lo que hace es ejecutar esta consulta. Esto es lo que le regresa al SAP. El SAP regresa este valor. Después de las validaciones, este valor puede ser o 0 o 1. 0 siempre y cuando ninguna de tus validaciones haya llegado hasta este punto. ¿No? Y 1 en el caso de que llegó, o sea, cumplió con tu validación. O sea, aquí lo que estamos poniendo son todas las condiciones de error que pueda suceder, ¿no? Acá yo estoy diciendo ya, son tipo de documento 6, o sea, los que son tipo de documento 1, DNI o carnet de extranjería no pasan, solo los que sean tipo de documento RUC. Luego pasa acá, ya, el RUC es 999, sí es 999, entonces tampoco pasa. Si no es 999, pasa a la siguiente condición y en la siguiente condición le dice ya, el RUC es válido. Si esto de acá es correcto o incorrecto, si es incorrecto, o sea, si es válido, plan, no pasa por aquí y avanza y el error no cambia. Y esto sigue en cero. Pero si es inválido, entra dentro de esta lógica de acá. Y en esta lógica de acá yo le pongo que el error sea cero y que el mensaje de error sea todo esto, ¿no? El nombre de la columna, el valor de la columna y el mensaje de error en el sistema. ¿Ok? ¿Y siempre usas ese list of course
para, o sea, cuando voy a definir, ¿no? No, esto de acá yo lo he hecho. En realidad la validación tú le puedes poner el mensaje que tú quieras. En este caso yo lo hice para darle un poco más de información al cliente, pero en realidad aquí podrías ya terminar tu validación. Ah, man, ¿Ya? pero y arriba sí lo tiene Ahora, todo nosotros definido. tenemos un estándar que es siempre ponerle zip, dos puntos y el mensaje de error. Pero no sé si hay alguna otra información adicional que... ¿Mm? Claro, Pero No, arriba sí, usamos eso. todos usamos este dato. Zip, dos puntos. Y esto. arriba sí lo has tenido Pero que definir, también ¿no? usamos el... También usan el list call, Claro. ¿no? Ah, bueno, entonces en este caso, normalmente nosotros hacemos las validaciones así, ¿no? Así es. Esta es nuestra última sentencia de nuestro, ¿cómo te puedo decir? Acá es donde se ejecuta la validación. Sí, Esta es la bueno, respuesta. sí, sí, justo sí, viste esa, bueno, he visto en el SAP esa variación ya varias veces, pero Claro. cuando me enseñaba. Pero una pregunta, cuando dices set root, igual, pero no me eso, Select yo acá. no, más arriba, más arriba, cuando dices set Arriba, arriba, root, arriba, arriba. o Acá. sea, lo que quiero entender es cómo enlazas lo que tú entiendes que tú el car code, ¿no? Es la llave primaria, y tú Ujú. ahí defines, lo que decía, cuando tú dices list of calls, estoy diciendo que cuando sea otra tabla, por ejemplo, ahí yo debería poner su llave primaria y decirle Arriba, ¿no? igual a lista, No, A eso me refiero. esta variable de acá guarda Es una la llave variable. primaria. Ajá. Ya, ya. Pero En es una cualquiera de variable los que ya casos. estás definiendo o es una variable Es que una siempre variable debe que ser así. proviene del sistema. Ajá. El sistema, cuando grabas algo, cuando generas una actualización, Ya, ok. te manda la información de esta manera. Ejecuta. Acá pone, en vez de object type, pone 2, que es Ajá. los socios de negocio. Ah, El ya, tipo ya. de transacción, en este caso, es A, Ah, ya. de crear, ¿no? Ah, y el otro sería car code para esto. Acá, esto de acá es el tipo de columna 1, el número de columna 1. Este es el nombre de la columna, acá le pone car code. Y acá te pone el código, el car code que tú estás poniendo en ese cliente. C10, 42, 47, 90, Entonces, esos son 40, los datos 6. que voy a necesitar. Entonces, esto es lo que se ejecuta siempre que tú estás... Yo, por ejemplo, estoy creando el cliente con el root C1042, ¿no? Y entonces, cuando tú le das crear, esto es lo que te bota, esto es lo que le manda como parámetros al proceso Transaction Notification. ¿Ok? Esto de acá internamente, mira, lo voy a ejecutar de repente. No, sí lo he creado, creo. No lo he creado. Ok, yo le estoy mandando esto de acá. Y si mi root fuera ¿cómo se llama? Incorrecto. Incorrecto, me va a lanzar un mensaje de error o me va a salir correcto. Vamos a darle F5. Acá me dice que el mensaje de error es correcto, o sea, no ha pasado por ninguna de las validaciones Ponle y, cualquier otra cosa. y el tipo del mensaje es correcto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a poner que mi root es distinto, ¿no? Le voy a poner, de repente voy a poner un número al azar, a ver si... a ver, Es que no valida pues el VPP, los otros datos. a ver, todavía no estoy validando este número. Abajo. Ah, bueno, no lo ¿Dónde encuentra, validas? no Claro, lo el encuentra. Es que el VPP sistema no está encontrando igual a 6. no está encontrando mi tipo de documento. Entonces, ahí no sé, no, nunca Realmente llega es por igual a acá, 6. nunca pasa acá. Nunca llega por Y ningún nunca patrón. llega a evaluar mi No root, llega a esa nunca llega condición. a nada, no llega a suceder esta condición. Está bueno. Está largo. A ver, déjame ver acá. Vamos a ver si soy proveedor de ese cliente. No, a ver acá. 10, 0, 58, 11, 7.
yo me puse como proveedor, pero no soy persona jurídica en ese cliente. Entonces, no, mi tipo de documento no es RUC, es DNI. Entonces no verifica todo el algoritmo de RUC. Pero creo que aquí en este cliente hay otros que no cumplen. Por ejemplo, es C00 cotización, pero no sé si el tipo de documento se Esto está dentro del programa INE, ¿no? Son procedures, ¿no? así es. A ver, Ah, pero ya no le cuenta, ¿no? no, ya no, hoy día ya no. Ya estoy a esta hora ya, Ah, Mm, sí, ah, pues, ya se va a dormir. ¿Estoy yo o no estoy yo? vale. oh, este micro no está algún otro. No, menos mal que el cliente no tiene ningún micro nunca esté incorrecto. Pesa, no. No, esto es un pequeño link, no. Esto es todo lo tiene en regla este cliente, si no, pasaría. Y de esa manera generamos las validaciones. De una manera similar se realizan el post-notice. El post-notice eh, te evalúa la información luego de la creación ya. O sea, ya has realizado o una creación o un update o has borrado o has hecho la cancelación o cerraste el documento. Entonces aquí es donde se ejecuta el post transaction notification. El transaction notification se ejecuta antes y te puede restringir. El post transaction notification se ejecuta después y normalmente el uso más común para el post transaction notification es realizar de repente acciones luego de la creación, como por ejemplo adelantar correlativos, actualizar información en base al dato que has grabado, ¿no? Normalmente, bueno, para lo que son todas las validaciones del BPP, pues hacemos la actualización del correlativo, ¿ok? Y en el caso de algún otro cliente o de repente, por ejemplo, eh, cuando realizamos la cancelación de un documento, eh, acá en el post notice hay bueno, deben de crear una lógica para que al momento de darle clic derecho cancelar a una factura, esta automáticamente se cambien los correlativos a tipo de documento anulado y de anulación, ¿no? La lógica es la misma, utilizamos el tipo de objeto, el tipo de transacción, el número de la columna, el, el nombre de la columna y el valor de la llave primaria de esa columna, ¿ok? Y luego de eso realizamos las validaciones, ¿no? Primero evaluamos el tipo de documento y luego el tipo de transacción que estamos realizando en ese momento, ¿ok? Esta, por ejemplo, es una validación que hace adelantar el correlativo luego de la creación de una salida de mercaderías, ¿ok? Esta salida de mercaderías genera una guía y esa guía tiene que ocupar un número y hacer adelantar el correlativo dentro de las tablas de correlativos internas que existen en el sistema. Bueno, no en el sistema, sino
en la tabla de numeración de documentos que es una tabla de usuario, ¿no? La tabla que estuvimos actualizando, en la que estuvimos creando series, pues en esa tabla es donde se almacenan el número siguiente, el último número de cada correlativo. Entonces está acá, a ver, ¿dónde está? ¿No es una tabla de SAP? ¿Cómo? ¿No es una tabla de SAP? Es una tabla de usuario dentro de SACO, pero esa tabla de usuario la creamos nosotros y la hemos manejado nosotros. ¿Ok? Aquí. Esta tabla NumDocs es la que nosotros hemos estado manipulando, ¿ok? Y en esta tabla NumDocs se guarda la información de se guardan nuestras numeraciones. En este caso, este cliente guarda las numeraciones de esta manera, ¿no? Acá está el tipo de documento, la serie del documento y el número de correlativo siguiente, ¿ok? Acá es donde guardamos el número correlativo siguiente. Entonces, cuando nosotros grabamos un documento, jalamos este dato de acá. O sea, hacemos una búsqueda formateada en el correlativo del documento y llamamos y verificamos que sea el tipo de documento y la serie del documento estén grabadas en mi factura y automáticamente le lanzo este número de correlativo. En el caso de que la creación sea satisfactoria, yo tengo que hacer que este correlativo se adelante, ¿ok? Y ese correlativo lo adelanto en base a esta consulta de acá o a estas condiciones de acá, ¿ok? Dentro de estas condiciones yo declaro mis variables y estas variables les asigno valores del documento que se está generando en ese momento. Yo apunto hacia la OIGE, que es mi tabla de salidas de mercadería, ¿ok? Y le asigno a cada una de mis variables el tipo de documento, la serie, el correlativo y en este caso es el tipo de salida, ¿ok? Como y comienzo a evaluarlos, ¿no? Primero comienzo con el tipo de salida. Nuestras salidas de mercadería, no tengo el SAP para mostrárselo, pero en las salidas de mercadería no está levantando. Me parece que hay un problema ahí con. Pero en nuestras salidas de mercadería tenemos un campo que es el tipo de salida, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente yo puedo hacer salidas por ajuste y aparte puedo hacer salidas que sí requieran de un transporte. En este caso el BPP estaba configurado de esa manera y el BPP te permitía hacer una salida interna y este campo se grababa con el TSI y tipo de salidas externas para los casos en los que tu salida de mercadería le tengas que hacer una guía de remisión. ¿Ok? Entonces, en este caso yo lo que evalúo para las salidas de mercadería es que el tipo de salida sea externo, ¿no? Entonces, en ese caso, el tipo de salida externa, yo voy a comenzar a evaluar mi tipo, serie y correlativo que le han puesto al documento, ¿ok? Y acá hago un update, ¿no? Comienzo a actualizar mi tabla de numeraciones y verifico el campo que ellos tienen, que la tabla de numeraciones en ese momento tiene como correlativo y lo cambio. Bueno, acá lo, lo convierto a o sea, el correlativo está así como lo puedes ver acá. Y esto de acá, en esta manera, se almacena como un texto. Entonces este texto lo que yo hago es primero lo convierto en número. A ese número le sumo 1 y luego a ese número le replico tantos ceros como tenía o sea, tantos ceros a la izquierda como tenía el número o como tenía el texto actual que estoy leyendo. Entonces para eso realizo toda esta consulta, ¿okay? En la que evalúo. Primero convierto esto de acá, a esto de acá le sumo 1, que es el número del correlativo, le sumo 1 y luego todo esto lo convierto en un texto. Ese texto, a ese texto le sumo tantos ceros a la izquierda como ese texto tenía en un inicio, ¿ok? Y eso es lo que le devuelvo
lo que le devuelvo o lo que grabo dentro de este campo en la tabla de numeración. Replicate es grabar, ¿vale? ¿Mm? Replicate es como grabar. Es replicar, Replicate, no, replicate es para hacer que el 0 a la izquierda aparezca tantas veces como sea necesario. O sea, lo que yo estoy haciendo, control R, lo que yo estoy haciendo acá lo que yo hago aquí es básicamente agarrar este número que está acá y comenzar a escribirlo. Primero, yo sé que ya no va a ser 56, va a ser 57 acá. Entonces te pongo 57 es mi número, pero aparte con el replicate lo que hago es, ya, pero ¿cuántos ceros a la izquierda tenía? Y el replicate tiene como un parámetro primero el tamaño total de mi. A eso le resto el tamaño de este texto, que serían 2. Le resto este tamaño y comienzo a replicar. Tenía 2, 4, 5, 6, 7. Menos 2, entonces tengo que aumentarle 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es lo que hago. La lógica de esta consulta que está acá hace eso. Replica tantos ceros a la izquierda y luego se los suma al texto del número que estoy adelantando. ¿Ok? Y ese número, bueno, y esta actualización tiene que coincidir con el tipo de documento y la serie del documento. O sea, primero agarra y busca este tipo y esta serie de documentos que están siendo utilizados en la guía, en la guía de salida, y luego agarra este número, lo convierte, lo calcula cuál es el siguiente, o sea 57, y luego internamente aumenta tantos ceros a la izquierda como eran en un inicio, ¿no? Y eso es lo que graba. Y al final termina, ¿no? Esto de acá ya terminan mis validaciones. Y esta es la acción que realiza el post notice. Para eso normalmente lo usamos para lo que es las validaciones bueno, utilizamos el post notice para actualizar los correlativos de la localización actual, ¿no? De la localización actual. Lo usaron para actualizar cuando hacían la cancelación, una cancelación interna para que lo ponga anulado, para que lo ponga todo así. Claro, ahí vi que lo usaron. En el momento de hacer la cancelación, acá también generamos otra lógica para que el tipo de transacción sea A y comenzamos, ¿no? Grabamos.